Buenas tardes a todas y todos. Bueno, seguimos trabajando los temas de poder, política, derecho político en torno a este texto, haciendo videos que apoyan la lectura del texto y la comprensión de los temas allí desarrollados. Habíamos visto, nos habíamos detenido muy especialmente en las concepciones del poder y habíamos desarrollado el poder consensual y el poder estratégico. Ahora tenemos que ubicar esto en el campo de la política, y lo primero que tenemos que decir es que en el campo de la política no se ven estos modelos abstractos puros, sino que todas estas formas de relaciones sociales de poder se dan mezcladas. Utilizamos el término campo de la política, si ustedes recuerdan, lo habíamos mencionado en uno de los primeros videos, como una especie de mapa. Nuestra materia analiza el poder en relación al derecho, a la economía, a la sociedad, pero especialmente se centra en el campo de la política, que son las instituciones, las acciones, las relaciones que se articulan en torno al poder. Y el poder es lo que venimos definiendo. Y esto en el campo de la política tiene su especificidad. Podríamos definir el campo de la política como un campo donde hay una presencia de conflictos sociales, de conflictividad social importante, que tiene que ser de alguna forma gestionada o resuelta. Justamente yo diría que el campo de la política tiene que ver con cómo se utiliza la influencia y el poder para tratar de resolver esos conflictos sociales. Entonces, por un lado, ese campo tiene que ver con una zona gris, una zona de amplia fronteriza, que es el espacio de diferencia entre la guerra y la política. El campo de la guerra entre las naciones, las guerras civiles, significa la utilización de la violencia directa, corporal, visible, masiva, para neutralizar al enemigo. Se da en una relación amigo-enemigo. Por supuesto, la violencia directa no es la única forma de violencia. Existe también la violencia estructural, que dice Johan Galtung, es cuando el nivel de satisfacción de las necesidades está por debajo del potencial económico, social, humano, ecológico de una sociedad. Entonces, en esa brecha se genera violencia estructural, que son situaciones que se van acumulando a lo largo de las generaciones, ¿no? La pobreza, la indigencia estructural, que se van acumulando, bueno, son formas de violencia estructural. Las desigualdades de poder entre mujeres y hombres en ámbitos sociales, institucionales, son formas de violencia estructural. Las desigualdades étnicas entre grupos dominantes, colonizadores, y grupos o pueblos colonizados son también formas de violencia estructural. Las diferencias de clase social acumuladas a lo largo del tiempo en instituciones, en las relaciones sociales, económicas, son también formas de violencia estructural. Además, existe la violencia simbólica. La violencia simbólica son todos aquellos discursos, símbolos, imágenes que justifican y que le dan una cierta naturalidad
a las desigualdades que surgen de la violencia estructural. La violencia psicológica es la violencia que afecta la psicología de las personas y la psicología social de los grupos, su autoestima, su capacidad de autonomía, de concebirse a sí mismos como personas o grupos que tienen proyectos con márgenes de independencia, de autonomía y de autoidentificación importantes. Y la violencia más visible, la que normalmente se toma como violencia, es la violencia directa, es la violencia manifiesta, corporal, entre personas o grupos, que pasa por la agresión, por la lucha, por la guerra. Entonces, el campo social de la guerra es un campo limítrofe. Había un teórico prusiano, Karl von Clausewitz, que decía que la guerra, en su famoso libro de la guerra, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero bueno, tenemos que distinguir el campo de la política del campo de la guerra, por un lado. Por el otro lado, el campo de la política limita con un consenso y una paz absolutas que son imposibles, que son un discurso de tipo, o modelos abstractos de tipo utópico, que no son posibles dada la falibilidad humana. Ustedes saben que en el malestar de la cultura y en su metapsicología, ya Sigmund Freud, por metapsicología en Freud se entiende todas aquellas obras donde, más allá de la experimentación a través de la terapia, Freud sacaba, abstraía conclusiones generales, muchas de ellas vinculadas con una especie de antropología filosófica, ¿no? Entonces, el malestar en la cultura es uno de esos libros de metapsicología freudiana, que explica que el ser humano no es un ser solamente racional, que por supuesto es un sujeto que tiene conciencia, pero también tiene inconsciencia, y que tiene impulsos, y uno de los impulsos fuertes es el impulso tanático, el impulso violento, y el otro es el impulso a congregarse, a reproducir la vida grupalmente, a sumarse a un grupo social, que es el impulso de amor en un sentido genérico, el impulso erótico, el eros. Eros y tánatos, simplificaba Freud, tensionan la naturaleza del ser humano, pero el ser humano a su vez es el animal que no mata o se congrega en grupo solamente por los instintos, por lo estimúlico, sino que racionaliza todo esto. Entonces, la violencia en el ser humano es una violencia que encuentra racionalización, justificación. Muchas veces la violencia simbólica, los discursos naturalizadores y justificadores de las desigualdades sociales, raciales, sexuales, étnicas, culturales y de clase, tienen que ver con esta dimensión de la racionalización del impulso agresivo, del impulso tanático. Tánatos viene del griego, significa la muerte. Entonces, la tanatopolítica siempre es una posibilidad en el límite entre el campo de la política y el campo de la guerra. Lo vemos en nuestra materia, estudiamos los estados totalitarios, estudiamos los conflictos políticos y sociales, y vemos que existen, por supuesto, formas de Estado y han existido, que utilizan masivamente la violencia directa, además de la psicológica y la estructural y la simbólica, para anular
al enemigo político. Pero esas son formas de política, vamos a verlo, defectivas, son formas defectivas. Es decir, un gobierno, un sistema político, un Estado que se basa en la eliminación y en la violencia física de los adversarios políticos es, sin duda, un sistema político, un Estado, un gobierno defectivo desde nuestra perspectiva de la política. Pero entrando entonces, transponiendo esa frontera porosa entre guerra y política y entrando estrictamente en el campo de la política, uno de los medios de influencia más importantes que tiene el poder es el uso de la amenaza de la violencia. La amenaza de la violencia, la política gestiona las distintas formas de la violencia. La política hay que entenderla como un campo social donde existe conflicto, pero ese conflicto trata de resolverse gestionando un uso reducido de la violencia directa, utilizando la amenaza de la violencia directa y gestionando también otras formas de violencia, porque la violencia social es un fenómeno complejo y no se distinguimos solamente en términos analíticos lo que es violencia directa, estructural, simbólica, psicológica, pero generalmente cuando se producen actos de violencia ellos articulan procesos de violencia anteriores. El acontecimiento violento, por ejemplo, de un feminicidio, es lo más visible, lo que inmediatamente se ve, pero ese acto de violencia directa contra una mujer, contra una pareja, contra una ex esposa o exnovia o contra una mujer deseada, ese acto de violencia articula formas de violencia estructural que tienen que ver con las desigualdades de poder entre hombres y mujeres remanentes, más allá de los avances jurídicos en la igualdad entre hombres y mujeres, siguen existiendo remanentes de desigualdades de poder. Y esto no solo en el campo de la política, o menos en el campo de la política, pero en el campo económico, en el campo social. Articula discursos, símbolos que forman parte de una cultura justificatoria de la violencia sexual. Por ejemplo, se vistió muy provocativamente, o fue un crimen pasional, un crimen de amor, todo este tipo de discursos que ya hoy nos parecen pasados de moda, hasta hace pocos años eran predominantes cuando había casos de feminicidios y hoy todavía se pueden encontrar. Y una violencia psicológica que afecta en esas condiciones la autoestima, la capacidad de autonomía, de ser proyecto de las mujeres. Entonces, fíjense que la política siempre trabaja con una paz imperfecta que busca reducir la violencia directa, pero que va gestionando estas otras formas de violencia. No podemos pasarnos de 14 minutos porque si no nos reta YouTube, entonces voy a parar acá y sigo con otro videito después. Muchas gracias. Hasta luego.